Hola, ¿cómo estáis? Bueno, estáis escuchando un ruido de fondo. Intentaré hablar más alto para que se me oiga a mí, pero creo que están haciendo obras. Pero bueno, las cosas van así. Entonces, hoy de lo que quiero hablar es de digamos, los orígenes o las raíces teóricas de la electrónica digital. La electrónica digital se basa en lo que se llama el álgebra de Boole, ¿vale? De hecho, nosotros veremos un subconjunto de esta álgebra de Boole que se llama álgebra de conmutación. Lo escribo aquí. Álgebra de conmutación, ¿ok? ¿Sí? Esa álgebra de conmutación utiliza dos elementos, 1 y 0, y luego dos operaciones que las notamos o le ponemos un nombre como de más o por. Esto de aquí en teoría es un punto, ¿eh? ¿Ok? De más y por. Ojo, este más y este por no son la suma, se parecen a la suma y a la multiplicación, pero no lo son, ¿ok? También nos dicen, bueno, esta álgebra de conmutación tiene ciertas características, ¿ok? ¿Sí? La primera característica es que existen lo que se llama complementarios, ¿ok? Ahora veremos qué es. ¿Sí? El complementario se nota, por ejemplo, el complementario, yo tengo el elemento 1 y si le pongo una barrita encima, eso de ahí es su complementario. El complemento del 1 es el 0 y también el complementario del 0 es el 1, ¿ok? Luego nos dicen también, esto es básico, ¿eh? Que la operación suma tiene un neutro, ¿ok? Y ese neutro es el 0, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo hago 1 más, esa no es una suma, ¿eh? Más 0, voy a obtener un 1. Y si yo hago 0 más 0, voy a obtener 0. ¿Ok? ¿Sí? Eso sería otra de las características. La tercera característica es que la operación por tiene un neutro también. Y es el elemento 1, ¿vale? ¿Qué significa? Que si yo lo que hago es 1 por 1, que no es un por, es una operación, yo le llamo por, porque parece una multiplicación, pero no lo es. ¿Veis? Es 1. Y si yo si hago 0 por 1, es 0. Fijaos que el elemento que voy a subrayar en naranja, aquí y aquí, es el neutro. ¿Qué significa que sea el neutro? Que si yo opero con este número, me va a salir el mismo número. ¿Ok? ¿Sí? Y luego, cuarta característica o propiedad es que existe lo que se llama el
el elemento absorbente. ¿Sí? Fijaos. Hay uno para esta operación y hay otro distinto para este. ¿Cuál es el elemento este absorbente? Pues muy fácil. Si yo hago 0 más 1, la salida es 1. ¿Veis? Para la suma, este 1 es el elemento, para la suma, este elemento es elemento absorbente. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que yo sume con 1, la salida va a ser 1 de esta operación, ¿ok? Entonces, para la operación más, esta suma, digamos, la operación, el absorbente, es el elemento 1, ¿vale? Sin embargo, si yo hablo de la otra operación, si yo cojo y hago 0 por 1 es 0, y 0 por 0 es 0, ¿vale? En esta multiplicación, el absorbente, el elemento absorbente, es el 0, ¿ok? ¿Sí? Más cosas. Hemos hablado de el álgebra de conmutación, ¿vale? La existencia de complementarios, la existencia de dos operaciones que son esa cruz y ese punto, ¿vale? Que son como una suma y con una multiplicación, pero no es lo mismo. La existencia de neutros, de complementarios y de elementos absorbentes, ¿vale? El elemento absorbente para la suma es el 1 y el elemento absorbente para esta multiplicación es el 0, ¿ok? ¿Sí? Veréis que estas operaciones tienen su contrapartida o tienen su representación en el mundo real. Vale. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar lo que se llaman variables. ¿Ok? Variables. ¿Sí? No es una cosa muy compleja, pero sí que cuando yo digo, yo hablo de un elemento A, este elemento A puede tener dos valores únicamente, o el valor 1 o el valor 0. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. Un pulsador, que es lo más sencillo. ¿Vale? A un pulsador, en vez de poner la palabra pulsador todo el tiempo, le asigno una letra. Imaginaos que esa letra es la S. ¿Vale? Pues ese pulsador puede estar pulsado, que para mí eso sería un 1, o no pulsado, que para mí es un 0. ¿Vale? Entonces, esto lo dije en la primera tanda de vídeos, que tendréis variables que tendrán solo dos valores. O pulsado, no pulsado, en marcha, no en marcha. Son variables binarias, ¿ok? ¿Sí? Entonces, a partir de ahora hablaré de las variables. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, más cosas que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, si yo quiero saber, hemos visto CDE, hemos visto
hemos visto que si yo a la operación A más A negado, este de aquí siempre nos va a dar 1, ¿vale? A más A negado siempre nos da 1, ¿ok? ¿Vale? Fijaos que si A vale 1, lo que tendré será sumar a 1 más 0, hemos dicho que es 1. Si veréis que la suma esta, la S, esta función lógica, vale 1. Y si A vale 0, veis que vale lo mismo. Si lo comprobáis, si A vale 0, su complementario vale 1. Por lo tanto, la suma me vuelve a dar 1. ¿Ok? Más cosas. Si yo tengo A por A negado, siempre me da 0. Si yo hago A más A, esto siempre me da A. ¿Vale? Fijaos que estoy sumando 1 más 1, 0 más 0. Siempre me dará ese valor. Igual que el H. Si yo hago A por A, eso me va a dar A. Y luego tenéis, creo que no me estoy dejando nada, que yo recuerde. Y luego tenéis lo que se llama el principio de dualidad. ¿Vale? Ahora explicaré más o menos de una forma lo más sencilla posible qué es esto de la dualidad. Imaginaos que yo tengo dos variables, A y B. Y llevo la función lógica S es A más B. ¿Vale? El principio de la dualidad nos dice que si yo niego o complemento las expresiones de la función lógica, esta sigue siendo válida. ¿Ok? Sí, eso significa, si S es igual a más B, el complementario de S será A más B complementado, o también le llamaremos negado. Lo mismo pasa si yo tengo una función lógica S, que es A por B. Si yo hago su complementario, también tengo que complementar lo que conforma la función, ¿vale? A esto se llama un principio de dualidad, ¿ok? ¿Sí? ¿Vale? Luego, para acabar, esta lección es un poco tocho, porque es muy teórica y es algo que a efectos prácticos, puede que no le saquemos toda la chicha que tenga, pero quiero que sepáis que está allí y me gustaría que acabaseis de ver, aunque sea un poco tostón, el vídeo hasta el final, ¿ok? Y ahora lo que vamos a acabar, voy a anunciar una serie de teoremas. Si buscáis libros de electrónica y todo esto veréis digital, veréis que están demostrados. Yo no lo voy a hacer, ¿ok? Solo los voy a anunciar. Entonces, el álgebra de Boole, y lo que nos ocupa es el álgebra de conmutación, tiene una serie de teoremas, ¿vale? Tenemos el teorema 1, ¿vale? El teorema 1 nos dice que si yo tengo una variable A que se multiplica A por B, ¿vale? El resultado va a ser A. ¿Sí? Este tipo de teorema nos sirve para simplificar. Más adelante hablaremos de métodos de simplificación. Luego tenemos el segundo teorema, T2, ¿vale? Este T2 nos dice que A por
más b vuelve a ser igual a a. Fijaos, he dicho que no hay ninguna demostración, pero fijaos que yo, para que veáis, ¿veis estos paréntesis? Yo los puedo tratar como si fuesen multiplicaciones, ¿sí? Y sumas. Fijaos que yo tengo, en este paréntesis tengo a por a más a por b, ¿vale? Si recordáis, uno de las características o postulados se le llama, que hemos visto, la h, veréis que a por a es a, ¿vale? Si a por a es a, nos queda a por b. Y esto, si utilizamos el teorema 1, veréis que es lo mismo, ¿lo veis? Y esto es a más a por b, y hemos dicho que en el anterior teorema eso es igual a a. ¿Ok? Igual que aquí, y esto lo puedo demostrar sacando factor común, ¿vale? Si yo saco factor común a, yo tengo 1 más b, ¿lo veis? Entonces, hemos dicho que cualquier cosa sumada con 1 me da 1, ¿no es verdad? 1. Y a por 1, hemos dicho que este era el elemento neutro de la multiplicación. Entonces tengo que eso es igual a a. ¿Ok? Más cosas. Espera, borraré esto porque luego os paso los apuntes y queda un poco sucio, ¿vale? Vamos a por el tercer teorema, ¿vale? El tercer teorema es una cosa que es muy útil, ¿vale? Muy útil, que es la ley de Morgan. La ley de Morgan también tiene un rollo dual, pero lo que nos dice es que si yo tengo dos elementos a más b y los complemento o los niego, eso es lo mismo que tener la, ¿cómo se dice? La multiplicación de los dos elementos negados, ¿sí? Esto sería 1. Y también tenemos su dual. Si yo tengo a por b negado, esto es lo mismo que a negado más b negado, ¿ok? Esa es la ley de Morgan, ¿sí? Y hasta aquí el vídeo. Me sabe muy mal que haya sido tostón porque es que es así, pero veremos cómo podemos aplicar todo esto a funciones lógicas. Y el siguiente vídeo que haré será, pues eso, cómo confeccionar funciones lógicas y cómo simplificarlas. ¿De acuerdo? Pues nada, un abrazo a todos.